En este video voy a empezar a hablar del primer tema de la materia, que es electrostática. En asignaturas anteriores ya habíamos estudiado qué pasaba con dos objetos por el solo hecho de tener masa. Hemos visto que existía la fuerza gravitatoria, que la llamamos interacción gravitatoria, o fuerza de atracción gravitatoria, porque era siempre atractiva, ¿no? Teníamos dos objetos con una masa m1 y m2, entonces la fuerza de atracción entre esos dos objetos era proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, multiplicada por una constante que se determinaba experimentalmente. Y a las masas, en principio, las consideramos puntuales, y después, bueno, pasamos a cuerpo rígido, etc. Ok. Eso era así porque hay un solo tipo de masa y resulta que esa interacción es siempre atractiva. Ahora nos vamos a empezar a ocupar de otra propiedad de la materia, que es la carga eléctrica. No voy a hacer mucho hincapié en la historia de cómo se descubrió esto, pero bueno, ya desde los antiguos griegos, nosotros que somos occidentales siempre vamos a los antiguos griegos. En Oriente hablan de otras civilizaciones, pero bueno, ya en la antigua Grecia se había descubierto de que si uno tenía una varilla de ámbar y la frotaba sobre una piel de cordero, esa varilla de ámbar después podía atraer o repeler algunos objetos en su cercanía. De hecho, ámbar en griego se dice electrón, entonces de ahí viene toda la nomenclatura que vamos a usar: electrostática, fuerza eléctrica. Ya eso perduró en el y llegó hasta nosotros. Lo que decía de ese experimento ahora se puede hacer muy fácilmente con cualquier objeto de plástico. En un día que no haya mucha humedad, uno lo frota sobre por ejemplo, como el suéter de lana que tengo yo puesto, lo acerca un papelito y puede levantar papelitos. Bueno, hay una serie de experimentos que después lo vamos a hacer en el laboratorio. Lo cierto es que, bueno, haciendo un salto en el tiempo, se comprobó que, a diferencia de la masa, hay un solo tipo de masa, esta propiedad, que era la carga eléctrica, se manifiesta de dos tipos. ¿Está bien? Como hay dos tipos de carga eléctrica, se les hubiese podido poner como, qué sé yo, como nombre carga contenta, carga triste, o carga azul y amarillo, qué sé yo, no sé. Pero se le puso signo. Se dice que hay carga positiva y carga negativa. Y la interacción, o cómo es que se atraen o se repelen ese tipo de cargas, está en lo que se llama la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es bastante parecida a la ley de gravitación universal de Newton, pero ahora, en lugar de ser para masas, es para cargas. Entonces, resumiendo, antes de hablar de la ley, hay dos tipos de carga. Se la llama positiva y negativa. Y la interacción entre esos dos tipos de cargas es atractiva cuando interactúan dos cargas de distinto signo. Es decir, la fuerza va a ser atractiva solamente cuando haya una carga positiva y una carga negativa. Y repulsiva cuando sean cargas de igual signo. O sea, una carga positiva repele una carga positiva, una carga negativa repele una carga negativa, pero una carga positiva y una carga negativa se atraen. Todo eso y un par de cosas más están resumidas en la ley de Coulomb, que dice que la fuerza eléctrica entre dos cargas eléctricas fijas, por eso es electrostática, es proporcional al producto de las cargas, es decir, carga 1 por carga 2, dividido la distancia al cuadrado, la distancia que hay entre las dos cargas, multiplicada por una constante que se determina experimentalmente y de la que vamos a hablar después. Y esa fuerza es colineal con la línea que une a ambas cargas, y como ya dijimos, es repulsiva cuando las cargas son de igual signo, o sea, sería para allá, o
atractiva cuando son de distintos signos. Esto es si lo quieren calcular en módulo y después tienen en cuenta aquello de que eran repulsivas o atractivas y van colineal con la línea que los une, o si lo quieren escribir de manera vectorial, que es algo que vamos a usar bastante, esta notación, decimos que hay una carga Q1 ubicada en R1 y una carga Q2 ubicada en R2. Entonces, si yo quiero calcular la fuerza en 1 debido a 2, la fuerza sobre Q1 debido a la carga 2, y recordando que la resta entre R1 y R2, acá la llamamos R12 y apunta en este sentido, verifíquenlo. Entonces podemos escribir directamente esta ecuación vectorial. La fuerza en 1, la fuerza sobre la carga Q1 debido a la carga Q2, es R1 menos R2 vector, dividido el módulo de R1 sobre R2 al cubo. Fíjense que el módulo se va a simplificar con el módulo y abajo me va a quedar en módulo R al cuadrado, verifíquenlo, multiplicado por Q1, por Q2 y por la carga. Y acá está incluso tenido en cuenta el signo, ¿no? Porque si las dos fuesen negativos, menos por menos más. Si las dos fuesen positivos, más por más, más. Y está bien puesto el signo. Y si una fuese positiva y otra negativa, esto sería negativo, entonces apuntaría en el otro lado. O sea que esta ecuación sirve para todos los casos y directamente me da la forma vectorial de la fuerza. Ok, entonces ya tenemos enunciada la ley de Coulomb, que la vamos a usar bastante en los primeros ejercicios de la guía. Una cosa más que hay que recordar, que al igual que pasaba en la fuerza de atracción gravitatoria, vale el principio de superposición. ¿Qué significa esto? Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, dos cargas en algún lugar del espacio y quiero saber qué fuerza le hacen esas dos cargas estáticas a una tercera carga estática, lo que tengo que hacer es primero calculo la fuerza que la primera carga le hace a esa carga de prueba, la otra fuerza que esa segunda carga le hacía a la carga de prueba, y después sumo las dos fuerzas. O sea, vale el principio de superposición. Otra cosa que vale es la conservación de la carga en un sistema aislado, así como existía la conservación de la masa, también existe la conservación de la carga. Y, por supuesto, así como a partir de la ley de atracción de gravitación universal, definimos la fuerza gravitatoria, después el campo de fuerza gravitatorio, después el potencial gravitatorio. Eso mismo va a pasar también con la fuerza electrostática. Vamos a ver qué es el campo electrostático, después qué es el potencial electrostático, pero eso va a venir después. Antes de avanzar con este tema, nos había quedado un poco colgado definir cuáles son las unidades de carga y cuál es esta constante de acá, que no me detuve mucho a decirlo, pero esta constante, de la misma manera que pasaba con el tema gravitatorio, va a depender de las unidades que use. Cuando tratamos aquel tema, todo fue más natural porque todos estábamos, incluso ustedes también, familiarizados con la unidad kilogramo para la masa. Entonces, y la distancia siempre se mide en metro. Pero bueno, ahora vamos a hablar de carga eléctrica. Entonces, lo primero que tenemos que definir es la unidad que vamos a usar nosotros en este curso para carga eléctrica, que es el Coulomb. A menos que se diga otra cosa, todos los ejercicios de la guía, cuando se habla de carga eléctrica, va a estar expresada en Coulomb. Entonces, como vamos a usar Coulomb para la carga y metro para las distancias, a menos que se diga lo contrario, esta constante va a valer 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. ¿Está bien? Ahora bien, por razones de comodidad, y no solo de comodidad, sino van a ser más beneficiosos para cuando veamos otros temas,
Esta constante se puede escribir como 1 sobre 4pi por la permitividad del vacío. Porque algo que no dijimos hasta ahora es que, pero se suponía, era que estábamos tratando a las cargas como si estuvieran en el vacío. Pero vamos a ver que esta ecuación se modifica un poquito. En realidad lo que se modifica es esta constante, cuando en lugar de estar en el vacío estamos en un medio material. ¿Está bien? Entonces, si en lugar de tener cargas en el vacío tuviésemos cargas en un medio material, es decir, cargas en medio de un material, esta acá va a cambiar un poquito, y lo que va a cambiar es que en lugar de escribirse como 1 sobre 4pi por la permitividad del vacío, se va a escribir como 1 sobre 4pi por la permitividad de ese medio. Ya vamos a hablar más acerca de ese tema, pero bueno, si escribimos acá como 1 sobre 4pi por la permitividad del vacío, habría que saber cuánto es la permitividad del vacío. Y la permitividad del vacío es 8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb al cuadrado sobre Newton metro al cuadrado. Dicho sea de paso, fíjense que en la primera guía de problemas esto está mal escrito. Está escrito como 10 a la 9 y tiene que decir 10 a la menos 12. Eso es, en la guía 1, en el primer renglón o en el segundo renglón, esto está mal escrito. Así que bueno, con esto vamos a trabajar los primeros pocos ejercicios, así que para ver cómo es que se usa, voy a hacer un ejemplo de aplicación. Entonces voy a resolver un problema muy sencillo, como de los primeros 1 o 2 de la práctica, o 3, que es determinar la fuerza sobre la carga Q3, que está siendo mantenida en una posición estática, vaya a saber por qué método, debido a las cargas Q1 y Q2, que también están quietas en el espacio por algún método. Las tres cargas forman un plano y además la distancia entre Q1 y Q3 es 1,2 metros y la distancia entre Q3 y Q2 es 0,5 metros, con la característica que este segmento está formando un ángulo recto con este segmento. ¿Está? Entonces, bueno, ahí están los valores de la carga. Dice que Q1 es positivo y vale 1,5 por 10 a la menos 3 Coulomb, por eso puse el signo más. Q2 es negativa y vale menos 0,5 por 10 a la menos 3 Coulomb. Y nuestra carga sobre la que queremos calcular la fuerza que está soportando debido a Q1 y Q2 es Q3 y vale 0,2 por 10 a la menos 3 Coulomb. Entonces, ustedes si quieren pueden hacer la cuenta de la manera vectorial, usando... Para eso tendrían que definir un sistema de referencia. Por ejemplo, el sistema de referencia podría ser este, centrado en Q3, teniendo el origen en Q3. Yo directamente voy a calcular cuánto vale la fuerza sobre Q3 debida a Q1, la fuerza sobre Q3 debida a Q2. Después voy a hacer la suma vectorial. En realidad voy a calcular el módulo de esa suma vectorial y nada más. Pero lo que sí sé de entrada, antes de hacer ninguna cuenta, es que si Q1 es positiva y Q3 es positiva, la fuerza va a ser repulsiva. O sea que la fuerza sobre Q3 debida a Q1 va a apuntar, en nuestro dibujo, hacia la derecha y va a seguir esta misma línea de acción. Es decir, la fuerza sobre Q3 debida a Q1 va a ser esta fuerza que dibujé acá. Por supuesto está fuera de escala, pero la dirección y el sentido sí que está bien. Y en cambio Q2 es negativa, y como Q3 es positiva, la fuerza entre Q2 y Q3 va a ser atractiva. O sea que la fuerza sobre Q3 debida a Q2, es decir, la fuerza 3,2, que escribí acá, sobre la carga Q3 va a ser hacia arriba. Están fuera de escala, pero de dirección y de sentido también. O sea que si calculo F31 y F32, la F3, el módulo, va a valer este módulo al cuadrado más este módulo al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Está bien? Si yo quisiera hacerlo de manera vectorial, lo que tengo que poner
Y si hago estos ejes, voy a decir que la componente X de la fuerza 3 va a ser esta de acá, y la componente Y de la fuerza 3 va a ser esta de acá. Bueno, cómo calcular el módulo de esta F32 y cómo calcular el módulo de esta F31 es usando la ley de Coulomb, que dice que la fuerza es igual al producto de las cargas dividido la distancia al cuadrado por la constante, que ya hemos hablado, que en nuestro caso va a ser 9 por 10 a la 9, Newton por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Bueno, hago esa cuenta. Acá puse la constante. Acá puse, esto es Q3 y esto es Q2. Entonces, este Coulomb de acá se va con este Coulomb de acá, ¿no? Coulomb por Coulomb, Coulomb al cuadrado. Entonces acá me va a quedar Newton metro cuadrado, 0,2 por 0,5 es 0,1. Y acá, 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3 es 10 a la menos 6 por 10 a la 9 me queda 10 a la 3. Y 0,5 metros al cuadrado es 0,25 metros cuadrados. Metro cuadrado se va con metro cuadrado. Y ya está. Me queda 9 por 0,1 es 0,9. Dividido 0,25 por 1000 es 3600 newtons. O sea que esta fuerza que es vertical hacia arriba es 3600 newtons. Y haciendo la misma cuenta, pero ahora para la carga 1, que es 1,5 por 10 a la menos 3 Coulomb, y que es una fuerza que ahora va a ser horizontal hacia la derecha. Otra vez, Coulomb por Coulomb, Coulomb al cuadrado, que se simplifica con Coulomb al cuadrado. Cuando hago esto me queda 1,44 metros cuadrados. Metros cuadrados se va con metros cuadrados. Antes también se había ido 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3, 10 a la menos 6 por 10 a la 9, 10 al cubo. Y haciendo esta cuenta me queda que la fuerza 3,1 en módulo, la que apunta hacia la derecha, es 1875. Y para calcular F3 tengo que hacer 3600 newtons al cuadrado más 1800 newtons al cuadrado y calcularle a esa suma la raíz cuadrada por Pitágoras. Y eso más o menos me da 4059, redondeé muy poquito acá. Me quedo un poco abajo, ¿no? Bueno, entonces esa F3 es 4059 newtons. ¿Qué hubiese pasado si además de Q1 y Q2 hubiese puesto más cargas por acá? Y bueno, se siguen haciendo, calculando las fuerzas y viendo cómo eso afecta a Q3. En la guía vamos a hacer eso también y vamos a decir, bueno, ¿qué pasa si tengo cada vez más cargas, cada vez más cargas, cada vez más cargas y si tengo un continuo de cargas, ¿no? ¿Qué pasa si tuviese una soga, como alguna vez calculamos en materias anteriores, cosas que tenían una densidad lineal de masa? ¿Qué pasaría si esta fuese una soga que tiene una densidad lineal de carga? Y bueno, y lo que va a pasar es que en lugar de tener que hacer la suma de cada una de esas fuerzas, es decir, la fuerza que hace Q1, la fuerza que hace Q2, la fuerza que hace Q5, la fuerza que hace Q8 sobre esta carga, hiciéramos la fuerza que hacen los diferenciales de longitud, que cada diferencial de longitud va a tener una carga, una cierta carga. Entonces, bueno, en lugar de hacer esa suma, vamos a hacer una integral de esa soga que tiene una densidad lineal de carga. Y si tuviésemos una superficie cargada, tendríamos una densidad superficial de carga. Entonces la integral sería en 2 dimensiones. Y si tuviésemos una densidad en volumen de carga, entonces tendremos que hacer una integral en volumen. Bueno, esos ejercicios también los vamos a hacer.